vamos. Súbelo los 5, súbelo los 5. Bendiciones, activo. Muchas bendiciones. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía y siempre estar aquí siendo fiel a nosotros. Muchas gracias. I'm back. Uy, vino serenita ella. I'm back. Lo que pasa es que mi batería no llegó. No conviene que ella vino serenita. No, es los jueves que ella empieza como a subir de tono. Sí, cuando yo me recuerdo que vienen unos traguitos. Nada, mi gente, bienvenidos a Del Bloque TV Show. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Del Bloque TV Show. Si estoy hablando muy rápido, disculpen, pero así soy. Estamos activos, mi gente. Pachuco en la casa, el Bloque TV Show. Sigan la cuenta, plataforma de Bloque TV Show 1. Gente, apoyen. Tú sabes que estamos empezando de cero y cuento con ustedes. Ahora, Cali y yo somos amigos de piles tiempo que logre Machuse. Este proyecto va en el nombre de Jesús para arriba, para arriba, para arriba. David Suzuki en la casa. ahora, tú te imaginas yo que soy tan acelerada y ustedes dos hablando aceleradísimo y nosotros No, los es tres que- aquí y nadie no entienda. Es que me hace falta el mío. Ah, Me hace falta el ya, mío, pero... Estamos activos. ah, No, Ariel viene, Ariel No, viene. sí, Aunque pues- sea mañana, pero él viene. no. Él vuelve. Bueno, mi gente, tenemos hoy varios temas y Ariel, claro que lo vamos a llamar porque tiene cosas contundentes que decir el día de hoy, pero vamos a empezar un poco serio, si me dan la palabra aquí Adelante, Adelante. el grupo, Adelante, caballero. pero un día como hoy, del año pasado, a esta misma hora, más de 600 personas estaban alistando para disfrutar de lo que sería una fiesta. Lamentablemente, más de la mitad de esas personas no llegaron a su casa. La otra mitad llegaron, pero días después. Y el día de hoy estamos contando más de 200 muertos y la justicia, nada. Y que todavía hasta el día de hoy hay personas sufriendo por ese momento. Y es lamentable cuando tú ves un reportaje que hizo la periodista Alicia Ortega ayer de un especial de 3 horas de la familia que al día de hoy todavía cómo siguen. Es muy lamentable que se pida justicia en un país donde tú crees que hay justicia y no la hay. Solamente si hay justicia para el pobre, para el que no tiene nada, Feliz. para el infeliz y para el rico, los amiguitos del presidente, los amiguitos de funcionarios. Para eso no hay justicia, para eso lo que hay es circo y mucho bla, bla, bla. Yo le dije, se lo dije sí o no, que no esperen nada. Yo le dije, Y hasta ahora el 6 de no se abril, va a esperar el nada 6 de abril, tampoco. el 20 de abril tampoco esperen nada. Eso no va a caer preso, pana. tiene su dinero, tiene dinero. Lamentablemente es así. Nosotros lo que perdimos personas muy valiosas ese día, ya las lágrimas, como dije, las lágrimas se agotaron. Lo más que se puede esperar es Hawái de No. vacaciones, tranquilito. La justicia divina se va a encargar, pero lo que sí puedo decir hoy, me enseñaron una foto en comparación del Antonio Espaillat antes de la tragedia y un año después. Una persona que se está deteriorando. Calmecite, pana. Se le ve que el tipo se está quedando calvo. Calmecite, la conciencia. Lo que pasa Es es que un la muerto, avaricia, es un muerto en vida. Y obviamente uno no le desea el mal a nadie, pero es que ya lo mucho hasta Dios lo ve. la avaricia, el avaricioso no llega a otro lado que sea a donde él está y hasta peor de ahí. Lo mucho hasta Dios lo ve. Otra cosa que quería decir también es que en el día de hoy, en la zona cero, que es donde donde funcionaba el Jet Set, se estará haciendo una vigilia donde las personas que perdieron a un familiar van de negro y los sobrevivientes de blanco se van a prender velas y a las 12:44 de la madrugada se van a apagar, que fue la misma hora donde Hoy, se le hoy. apagaron, la luz a 236 personas mal contadas. ¿Cuánto hace ya hoy? Hoy hace un año. Hace un año ya hoy, diablo. Hace Estamos un año. dando los días, pana. Dios. Sí, pero Oye, eso, un ese año. año que ha pasado que está en su casa tranquilito, ese año enterito, se lo van a contar en la sentencia. En la ¿A cuál sentencia. sentencia?
Eso Sí, me va a caer porque preso. si le cantan 2 años y va 1 año y pico, eso Ya va es un año incluido. menos. Eso me va a caer preso, pana, este de mí. Eso me va Pero a caer no, preso. no Tú sí creo, caes preso, yo. es que Tú no sí, creo, no nosotros creo. sí. Somos pobres. Lamentablemente no creo porque muchas personas que se están llenando la boca de decir que nadie obligó a nadie a que fuera a ese lugar, pero ¿dónde está el... Lo que pasa es que si digamos que yo sea el dueño de un lugar, de un restaurante, yo te estoy brindando un servicio a ti, pero yo te tengo que garantizar la seguridad a ti. Claro, tú te imaginas que no puede ser de casualidad que una persona vaya a un lugar, vaya a ese mismo restaurante donde tú dices, y esa persona se intoxique uno y luego se siga intoxicando más. Entonces, lamentablemente, él tuvo la oportunidad de hacer las cosas Es que eso se bien podía y no la evitar hizo. mucho antes, porque al principio estaba cayendo mucha arena, estaba desbaratando el solo, sí, gato, y hizo caso, lo que barrían. Pero el encargado de eso, el chamaquito que sale dando entrevistas, él se lo advirtió incluso a las 11 de la noche de ese mismo día. Él le dijo, vamos a cancelar esta fiesta y la hermana de España no quiso. No, mira, Gregory Adame, que es el testigo clave, él, él dijo que el mismo día de la fiesta del Jet Set, él envió audio Sí, y eso es lo que me entonces, ¿qué refiero. pasa? Que ellos no pueden alegar ignorancia porque esos audios están. Incluso la periodista Camila, búsquenla, el canal de YouTube de ella, que ella tiene, lo voy a decir en un rato, ella cogió los 4 terabytes de prueba y ella duró una semana que casi ni dormía. Eso es consiguiendo audio y sí, oye, esa gente tenían el dinero para hacer la 10 mejor, la discotecas esas. mejor discoteca del Caribe en República Dominicana. Que si ellos querían, porque ellos vendían el Jet Set en Fitur, en turismo, Ajá. ellos vendían el Jet Set como, o sea, un lugar de entretenimiento donde van artistas y todo eso. Ellos lo vendían. Si ellos querían vender una discoteca de verdad, óyete, que el Hakazán de Las Vegas iba a ser un muchacho de teta al Sí, lado de la porque discoteca que esa gente podían montar con el dinero que tenían. Y en el lugar donde estaba también. que tú Mira. supiste muy bien que eso una vez se quemó. Sí, En el 2023 se quemó, pero lo Sí, pero en vez de repararon, fue. reforzarlo, lo que hicieron no, fue una repararon. cuando reparación hicieron sencilla. cuando hicieron el peritaje, el chequeo, no, que no hubo de que supuestamente grandes daños, siguió Es robo funcionando. porque lamentablemente si hubiese habido algo grande, yo me imagino que ellos lo taparon con No, dinero, sí, las porque autoridades. para no gastar más de lo que ellos creían, del presupuesto que ellos tenían, para eso, ellos preferían pagar algo por debajo, porque eso es lo que se utiliza en República Dominicana. Pero si las autoridades de allá hicieran su trabajo, esa discoteca no estuviese funcionando desde 2022. Que fue Es lo que te estoy que diciendo, ahí hubo Lo un hacen el dinerito trabajo. por ¿Tú debajo. cómo a lo dónde haces? Y lo yo lo que hace. espero que esa persona que tomó ese dinero en ese momento en que hicieron todas esas revisiones en esa discoteca, también su mente le esté remordiendo y su conciencia. No, pues lo Que no hacen. duerma en las Lo noches. hacen el trabajo. Pero ¿tú con quién? Contigo y conmigo. Lo de a pie, Ajá, con pero nosotros. que tiene dinero, se burla de la justicia, se burla, pana. Así es. Aquí en República Dominicana, la balanza, nada más jálate con para el lado de los pobres. Es Mismo que la es. justicia nada más está en contra de los pobres, no está en contra de los Millonarios se ricos. burlan en RD, loco. Ujú. Mira, en Perú, como en el 2002, ahí pasó una tragedia, no como el Yexé, pero fue un incendio Ujú. en una discoteca. Eh, eran como socios, pero uno de los socios pudo escapar. Los demás, ellos todavía están presos. Y el que se escapó, el que se escapó, como en el 2017, lo arregaron, o sea, lo encontraron y lo arrestaron. Y tienen, creo yo, que de ellos tienen cadena perpetua, no sé, o no sé cómo funciona en Perú. Pero también con lo que pasó en Brasil, también en la discoteca, donde muchos estudiantes murieron. También fue un incendio. Eh, Uno de los dueños todavía, el sol de hoy está preso y el otro todavía lo siguen buscando. Eso para que tú veas. Es lo que te digo, la justicia solamente lo tiene. Recuerdo que
atrás. Yo estaba muy jovencita y me recuerdo que un amigo de era profesor. Él fue a un resort con unos jóvenes. Entonces él estaba desapartando. De que él estaba desapartando a esos muchachos, no sé cómo. Él lo que no quiso fue que se le pegaran. Él, para que los muchachos no se le pegaran, encontró un alma ahí mismo en el lugar. Entonces, en ese mismo momento, no sé si fue que empujaron uno de los estudiantes, lamentablemente, sin él querer, se le pegó una estocada a uno de los. Ya. Adivina. Años y años. Y la familia hicieron y volvieron y le siguieron dando años preso. Creo que ya él cumplió la condena que tenía que cumplir porque lo último que me enteré fue que duró muchísimos años preso, que cumplió su condena y que luego salió, pero él tuvo hasta que mudarse. Yo no sé si tuvo que No, cambiarse sí, eso nombre, igual tuvo que que... hacer un montón de cosas porque los muchachos eran hijos de familias con dinero, pero eso fue un momento de accidente, él intentando de separar a los muchachos, inmediatamente él intentó separar, el que estaba enojado se le fue encima y ahí fue que vino todo lo que vino. Ahora, ¿cuántas personas? ¿Y hay justicia? No. Y esto fue un asesinato, porque Se inmediatamente pudo, eso se pudo evitar, se eso fue pudo un asesinato, evitar porque si a todo, ti te pero dicen, tú tienes, el carro de tu esposa no tiene freno, tienes que arreglarlo, y tú lo sabes, y tu esposa no lo sabe, y tu esposa sale por ahí, que Dios la libre, y le pasa algo, ya mira, tú eres un asesino. esa gente son tan ambiciosas que después que pasó el suceso, Gregory Adames, el testigo estrella, vamos a decir, el testigo principal, la hermana de España lo llama a él, pero tal vez tú crees que lo llama para saber cómo está, ni nada. Lo llama porque como él era el que cobraba las mesas, que cobraba la entrada, Ay, él Dios. tenía 50,000 pesos y $100. Ella lo llamó para buscar ese dinero. Ay, Padre Diablo. amado. Loco, gente que tiene A millones, donde loco. lleva la Lo avaricia. llamó Gente para que tiene buscarlo. millones. Un saludo a Ariel Vélez, un saludo a Miguelina A Gutiérrez, Grey Muebles, que está ahí un también. saludo Semilla a personal. Grace, sígueme, Familia Peluche, Promotion, un saludo. Bueno, mi gente, y Un nada. saludo a toda mi gente Señores, de vamos a activar esto, Santiago, vamos a el activar esto. Cibao, Señores, Moca. síganos en todas las redes sociales. En YouTube, comparte, dale like, activa la campanita, comenta que nosotros le ponemos atención a todos los comentarios que están ahí en YouTube y en TikTok. En TikTok, dale tiqui a la pantalla Tiqui a y la pantalla. comparta. Ajá. El Vamos, Cibao activo con nosotros, la gente de vamos, son Santiago, 12, queremos 30 hoy, queremos Sajoma, 30 o 40. Vamos a compartir en YouTube, vamos a compartir, El vamos a Para que Ingenio compartir. cuenta la gente mía Cienfuegos. de Sammy Baby Show. Sammy Baby Show es la brother. Esa gente son buenas, pero recuerdan bien. Bueno, ¿alguna opinión tienen ustedes de... No, yo lo que digo es que si allá existiera de verdad, mira, es que yo no puedo hablar mucho porque es que yo me voy a Dámelo a encontrar un mí, lío dámelo a feo. mí, pa. Si yo hablo, es más, yo voy a hablar. Ah, pero habla porque para eso tú Me estás aquí. importa un Que pepino hable. lo que diga el presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona. Luis Abinader, agarre primero, comience con los policías. Olvídese de los derechos humanos, que esos policías no cumplen con los derechos humanos del pueblo. Métalo preso y móchele la mano para que aprendan a respetar el ser humano, porque ellos no parecen humanos. Eso es uno. Dos, el caso Senasa. ¿Qué pasó con ese caso? No ha pasado ni mierda. Tres, es para allá. Métalo preso. Olvídese que hay dinero de por medio. Métalo Eso. preso. Dese a respetar. Dese a respetar. Usted es el presidente. A mí me dan un solo día de presidencia y yo lo fusilo a todos como hacen en China. Tú A te todo vas- el corrupto mira, lo fusilo. Tú te vas, Todo. tú te vas a dar No queda cuenta. uno. Va a dejar el país vacío, Mira, entonces. En 24 horas yo le resuelvo el Ariel, país. Mira, antes de pasar con Ariel, tú
te das cuenta que tú sabes que ahí no va a pasar nada. Cuando el 27 de Es que febrero, no, pues, el República día, Dominicana oye, unió de culebra, de serpiente. el día de la Eso es lo que rendición de tenemos cuentas, allá como, Mi hermano, como lo que pasa, es gobierno. lo que pasa, hermano. El partido del PRM, el partido del PRM es un partido delincuente, mi hermano. El pobre no vale un peso en República Dominicana, manito. Ese partido es malo, 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 pana, malo. Realmente yo no creo en ningún partido ahora Ahí lo mismo. que controla Ya yo no creo en es la nadie en República corrupción. Es la Dominicana. corrupción. Por Antonio para allá, si hace una gente como tú, como yo, hubiera estado preso hace pila, hace tiempo, pero como tiene dinero, ¿qué es lo que va a caer preso, pana? ¿Qué es lo que va a caer preso? República Dominicana es así. bueno, aquí yo tengo el mío. Mío. Estamos. Dime, da la luz. Saludos, saludos. Pégalo el de arriba, ponlo así, sí. Tiene que se escucha. Es familia y es parte fundamental de este proyecto. Y le mandamos un abrazo a cada quien. Mira, un Como te abrazo a cada dije, uno como ahí te en dije, cabina Tony. también. Muchas. Dime, ¿me escucho bien? Sí, 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 te sí. escucha bien. Mira, entonces mira, República Dominicana tiene que cobrar Max, a los pon el teléfono políticos así. del poder de República Dominicana. Pero no se En la- escucha cuando no tú me le pusiste escuchas, así, sí se teléfono. escucha. Oye, Sigue, entonces, sigue. mira, porque los presidenciales del PM, mucho menos los que se vislumbran como que son eh, precandidatos y o candidatos presidenciales a los partidos más poderosos de República Dominicana, llámese en primer lugar PRM, en segundo Fuerza del Pueblo, tercero PLD, de ahí para allá, Reformista, PRD, y todos esos partidos que se desglosan, Son que rellenos. conforman Los rellenos. la fuerza. Sí. Pero entonces, ningún político dominicano se ha referido al tema y esa vaina a que esa pilla las elecciones que vienen. Mira, lamentablemente, los hermanos Espaillat no van a caer a la cárcel. Lo que yo Porque, dije. chequeate con el dominicano, porque lo más fuerte que porque hubo, aparte de la negligencia, ellos sabían lo que estaba pasando. Puede haber un homicidio involuntario con agravante. Chequeate en ChatGPT a ver qué dice el Código Dominicano acerca de la condena que puede suceder en caso de que el fallo sea a favor de lo que el pueblo espera, que es la justicia en contra de los hermanos Espaillat. Son Chequeate ahí. 2 años máximo. 2 años máximo. Eso no va a pagar nada, absolutamente nada, lamentablemente. El pueblo quiere algo que lamentablemente no va a suceder. Quien tiene que pagar eso, honestamente, y yo creo que todo el que me está escuchando, todo el que está escuchando de nosotros, y que se lo digan a sus familiares, a sus amigos, todo el mundo, porque a quien hay que sacarle esa tragedia de la costilla es a los políticos sí. bárbaros y pendejos que no han dicho nada acerca de esa tragedia. No han condenado la tragedia y no se han solidarizado con los familiares, los niños que quedaron huérfanos totalmente y padres que también perdieron a sus hijos. Más de 200 Rafael niños. Sí. Rafael Villanueva, que se volvió viral por el estallido de indignación que tuvo cuando vio que aplazaron para buscar para un segundo peritaje. Un contraperitaje. Se bajó de la vaina. No, ellos pidieron 6 meses de
los abogados de Payá pidieron 6 meses de peritaje. Y lo más interesante de esto fue que cuando se lo aceptaron, el peritaje que se lo concedieron en el momento donde en República Dominicana lo que estaba era en teteo, en juca, en romo y en terrena, que fue el miércoles santo. Ujú. Pero ¿y cuándo es que República Dominicana no está en eso? Sí, pero oye cómo es que le juegan con la psicología. El miércoles santo nadie estaba en Yexé. Oh, no, ¿Tú me entiendes? no. El primer delincuente es el presidente, para el que tiene que estar preso a 60 años el presidente y toda su gente. Los presidentes no caen presos, fíjate de eso. Ese Va a es un caer preso delincuente. hasta que el país Un delincuente no grande. el se tipo. haga eco de las cosas que están pasando. Lamentablemente, los que están alto van a seguir haciendo y deshaciendo con nosotros. Entonces, Ariel, el 20 de abril, ¿qué tú crees que pase si ellos salen airosos de ahí, los hermanos de Payá? Pero él lo dijo los otros días. Sí, hermano, mira. Lo que linda está la roja. Qué linda está. Oye, la vaina, Pero- oye la vaina. No se puede tener relación entre los vainas, los integrantes del equipo. Mira una Déjame cosa, yo te voy a llamar decir. a Ariel por aquí para ver si se escucha mejor aquí. Mira, se escucha bien. No, aquí no sé, aquí yo lo estoy escuchando y se escucha entrecortado. Sí, se está entrecortando ahora mismo. Claro, está cortando, está llamada. cortando, Me está está cortando. cortando, déjame llamarlo. Ariel, te Sí. voy a llamar por aquí. Tumba, tumba. Pues sí, loco. Hay lo que hay mucha corrupción, pana. El presidente, el culpable de muchas cosas que está pasando en República Dominicana. De muchas cosas que está pasando en República Dominicana, el 95% tiene la culpa el presidente. Porque usted es presidente. Usted tiene que convertirse en un Bukele. Como Bukele agarró El Salvador, cogió a todos esos delincuentes, lo trancó a todos, lo metió Lo que para allá. pasa es que al dominicano tampoco le gusta lo bueno. Lo ¿qué que es lo que pasa es que pasa? le gusta lo que le dan. Lo da Ahora la sí. cosa buena. Mucho mejor. Ahí Sí. sí. Ok. Entonces, ¿cuál fue la pregunta de Max? ¿Qué tú crees que pase el 20 de abril si los hermanos de Payá salen absueltos? Mira. No va a pasar nada. Te voy a decir qué va a pasar. Lo máximo que le puede pasar a ellos es una medida suspendida por un asesinato involuntario. Ninguno de los dos hará cárcel. Aunque, como dijo cuarto bate Pedro Manuel Casals, se hubiese visto mejor que él asumiera con humildad este proceso y se dirigiera a los familiares de las víctimas. También hay una cosa. ¿Tú sabes quién van a protestar? Van a protestar los familiares de las víctimas. Va a protestar los seguidores de Somos Pueblo, algunos cacos calientes de los principales programas van a tener indignación, pero más de ahí no va a pasar nada. Los políticos van a seguir igual, la inmediatez hará que la noticia pase rápido. Va a venir un show, van a matar a un artista urbano, un dembocero, se va a olvidar todo lo otro, o lo van a atracar, ojalá que no le pase a ninguno, o lo van a atracar a un artista urbano, y eso va a pasar ahí. Básicamente, una noticia mata a la otra. Exacto. Eso es lo que pasa siempre en República Dominicana. Como estamos acostumbrados a eso, va a venir entonces una vaina mega grande, ya nadie le va a dar mente a eso. Ellos se van a quedar huérfanos, los padres sin sus hijos, y todo pasó ahí. La conciencia le va a seguir pesando al señor Antonio Espaillat. Su hermana va a seguir como quiera porque él se ve flaco y se ve demacrado, sin embargo Sí. ya no. Pero Ella realmente está- yo me pregunto algo. Está abuso ¿Tú de poder, crees, coño. Ariel, que Poder. él esté así demacrado y flaco por las personas que fallecieron o por la situación en la que él se encuentra ahora? Por la situación en la que él se encuentra. Calmecita, la conciencia está matando. ¿Qué conciencia? Y el que tiene dinero y tiene poder tiene Ah. conciencia. Solamente tienen conciencia mientras están en el proceso bajo la ley, mientras están en el proceso de la ley.
Pero mientras, luego que eso pase, ya ellos no van a tener ningún tipo de cargo de conciencia. Apure, que la- Ellos no van a tener absolutamente nada. Lo que sí yo sé que le puede pasar facturas a ellos es la vida. la justicia Pero, divina. pero la oye, justicia oye divina, esto, oye la esto. justicia divina. Según no somos, falla. somos pueblo, ellos dijeron que la familia para allá estaba buscando otro local para seguir haciendo tradiciones de los lunes. Entonces, es lo que, ahí es que yo Entonces, quiero pues, llegar. Por eso fue que le hice a la ellos no, pregunta a a ellos no Ariel. le importa que se murieron más de 200 personas. ¿Será que él tiene cargo de conciencia por lo que Ujú. sucedió con las personas o él tiene cargo de conciencia por lo que él está viviendo? Es por lo ahora? que está viviendo, o sea que es un infierno. Ese tipo no se puede parar ni al frente de su casa. Sí, ahora, mientras esté bajo la ley. No, Pero inmediatamente como él quiera. salga de eso, mi corazón, esa gente tienen dinero, que ellos se pierden a China, Japón y viven la vida como le dan la Sí, gana. pero en República Dominicana son unos muertos andantes. ¿Y qué le importa a que tiene dinero? Mientras ellos puedan hacer lo que puedan hacer y puedan ser libres, el que tiene dinero puede vivir donde quiera. Ariel, Ajá. ¿tú opinas Existen más algo más? países Y para no, y no ellos. existe la enfermedad, el calmecite. Un momentico. No, mira. Si República Dominicana no se le hiciera, tanta apología al dinero y que el rico pueda hacer lo que le da la gana, sí, de hecho, el político puede desfalcar al pueblo y el pueblo cuando lo ve le va a decir, mi papá, mi jefe, por 2 pesos. Él se va de acuerdo al resultado, porque ustedes no le están dando mente a una cosa muy importante. Y es al peso que tiene que tener en este momento los jueces, la presión que tiene que tener el equipo legal de las víctimas, el dinero que está gastando la víctima. Pero vamos a hacer énfasis de nuevo, voy a hablar del juez. La vida de ese juez depende de su veredicto el 20. Depende de su veredicto. Al final de todo este proceso es que no vamos a dar cuenta de dónde que el maco tiene la manteca y por dónde se le echa el agua al coco, ¿me entiendes? Yo no sé si tú llegaste a ver el juicio, yo lo vi completo y el juez se notó desesperado. El juez decía que ya no podemos tener esto, que lo que faltan por la querella que tienen que ir a ponerla porque no pueden seguir dándole larga. El peritaje que ellos solicitaron, Ariel, yo no sé si tú escuchaste eso, ellos lo solicitaron de 6 meses y lo que le dieron fue 20 días. Yo lo que digo algo, porque tanta gente con su familia que murieron ahí que tienen dinero, ¿por qué no hacen nada? Porque la gente Bueno. popular tiene dinero, el popular. Bueno, vamos a despedir a Ariel, que no pudo estar en el panel hoy, pero vamos a seguir llamándolo cuando él vaya a opinar. Hablamos ahorita. Te mandó a callar en pocas palabras. Bueno, se regó el mío. Pues sí, mira. Mira, Ariel, eso salió en YouTube, ¿oíste? Todo lo que tú dijiste salió en YouTube. Oye, Ahorita está tú cancelado. oye. Es que nada más el pobre que paga en la República Dominicana, nada más el pobre que paga, pero tiene que, oye, cuando aparezca un presidente que se pareció un poquito a Bukele, las cosas van a tener otro rumbo en República Dominicana, pero el pobre en República Dominicana es que tiene que apretarse los pantalones y no coger los 500 pesos del picapollo. Esa es la consecuencia que la están pagando ustedes por coger 500 pesos de picapollo, ¿me entendiste? Y no eres un presidente que sirva. Esa es la consecuencia. Y hablando de otro tema, Donald Trump paró el fuego, señores. Paró, sí, paró la guerra. Ah, que No, lo pero paren, por 2 semanas. Por 2 semanas. Ellos tienen un plazo de 2 semanas para llegar a un acuerdo para que abran el estrecho de Hormuz. Y aquí, coño, se me fue el comunicado que puso. Saludos para la fogata que se encuentra por ahí. Bueno, señores, Un el saludo bobo. especial para Ezequiel Vardés. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Edwin La nueva Soto fogata, y- 198 de la Loren. Que manden algo para acá, la gente de la fogata. Sí, fogata. Tiene que mandar para acá, para el bloque TV Show, para de cosas exóticas para los muchachos, ya tú sabes. Muchas gracias por la sintonía. Bueno, la vaina es que Donald Trump echó para atrás la vaina y de los acuerdos
hay 10 sobre la mesa que tienen que cumplirse en 2 semanas. Si no se cumple en 2 semanas, él vuelve de nuevo a tuitear lo que puso, que es que una población entera se va a hacer Royce. Pero ese tipo es loco y yo lo creo. Ese hombre tiene un No, coraje. se Mira, cuando él se movió. dice que va para allá, Mira, va para yo allá. voy a Ya hacer, yo tenía yo miedo, voy a hacer una opinión por realmente que sí. encimita, por encimita. Para mí que él se está volviendo que le queda poco tiempo de vida y él quiere armar un repelpero que se quede la humanidad con ese repelpero y él muy feliz en su ataúd. Pero ya eso lo estaban hasta posteando por ahí, que supuestamente ya hubiese Un guindado los saludo, tenis. un saludo especial para mi hermano Edwin Soto, mío personal. Francis Contreras Pérez, un saludo, muchas gracias por estar en sintonía. Señores, Señores, en todas las redes sociales del Bloque TV Show, este contenido es para ustedes. No ven que hacemos cosas diferentes a todos los otros programas y podcasts. Nosotros queremos algo mejor para ustedes. Sigan, compartan, señores, denle like y activen la campanita. Compartan el like, mi gente, compartan el like, estamos Compartan, activos. vamos a llevar este like en Vamos a subirlo aunque sea YouTube. 200 hoy. No, no va a llegar hasta tanto porque estamos empezando a 40. Nosotros queremos que suba a 40. Por favor, compártanlo. Denle a la Edwin Soto, compartan, campanita. todos mis seguidores, compartan, por favor. pero Y A su mira, familia, compartan a su esta- familia. escucha esta vaina. Esto fue en Twitter que lo encontré ahora. Dice uno de los ministros de la presidencia, Darío Alexander. Oye lo que dice. ¿Ustedes no creen que está siendo un poco injusto con los hermanos de para allá? Ah, y Nosotros, con esas familias, nosotros. y con Un esa fa- ministro, y con esa un ministro familia. de la presidencia. ¿Cómo dice él? ¿Cómo fue que dijo él? Que estamos siendo muy injustos con los ¿Verdad? hermanos Ajá, españoles. y con Lambón. esa familia que perdieron a Lambón, personas coño. ahí, padres, hijos, sobrinos, Coño. primos. Lambón. ¿Quién fue justo con ellos? Permiso, permiso. Esto es lo que pasa, es un abuso de conciencia. Por dinero, pana, decide así, loco, por dinero. Si para allá es un hombre pobre, ha estado preso 30 años, pero como tiene dinero, mira cómo lo defienden. Yo no entiendo, loco. Un saludo para José Acevedo, un saludo para toda la gente de El Ingenio, Navarrete, Cienfuegos, toda mi gente del Cibao que siempre están activos con nosotros. Muchas gracias por estar ahí en sintonía y siempre seguir siendo fiel a nosotros. Muchas gracias. Ay, no, señores, pero esto es increíble. Señores, compartan, eso- compartan eso- el like. Vamos a eso- llevarlo eso es todo un a abuso. 40. No, velo ahí, que no es mentira. Míralo ahí, Eso- ve. Eso Mira es. lo que él puso. ¿Qué puso? No es mentira. Arriba. Ah, Entonces, dice, ¿ustedes no creen que están siendo un poco exagerados e injustos con Ya. los hermanos Espaillat? Ya abuso. Ay, ¿cuánto te están dando, mi hijo? ¿Cuánto te dieron esa gente para que tú seas justo con ellos? Y con esa familia, ¿quién está siendo justo ahora mismo? Porque la ley completa está a favor de Ahí ellos está la de divina. y de nosotros del pueblo que sufrimos esa situación de cada una de esas personas que estuvieron ahí y que estamos a favor de todos esos familiares y nos estamos solidarizando con cada uno de ellos. ¿Quién de la ley está a favor de cada uno de esas personas que perdieron sus familiares ahí? Y tú sabes que es lo más triste. Ay, en Dios, te lo veo. Señores, Que ellos han dado, de lo que han dado dinero, como tú sabes, la familia y eso, hasta 35,000 pesos. Qué abuso, pana. ¿What? un saludito Así en mismo. YouTube 35,000 pesos que tú lo a gastas en un Ezequiel día. Valdés. En una Gracias hora. por el saludo para el elenco completo y más en especial a Ariel. Tenemos también a Edwin Soto, que Bien, viene de parte de Pachuco Promotion. También un saludo a José Acevedo, el mejor equipo. Ah, De gracias, Vélez gracias. y Sumelkin. Muchas Sí. gracias. Es que es Chedi. Y Miguelino Gutiérrez, un saludito. Compartan el like para que suba a 40 espectadores. Vamos, hagan esa meta. Vamos, Tú vamos. sabías, Compartan el Miguelina like. Gutiérrez, la madre de Ariel Vélez, Ok. la madre. Oh, Un saludo muy especial saluda a la para doña. Un ella. saludito por ahí. Que estén en sintonía con nosotros. Señores, compartan Como el like dice- porque vienen temas durísimos. Como dicen en el Ya campo. pasamos el que va medio sentimental. Ahora le vamos a meter al bloque. Comienza. ¿Quién, para ustedes, Daddy Yankee es como el rey del género urbano en Puerto Rico? El papá. Para mí sí. papá. Para mí no. Para ¿Cómo mí que sí.
Para mí sí, porque él siempre se mantuvo en la palestra, todo el tiempo. Nunca Una cayó, nunca sanguijuela. cayó, nunca Desde cayó. que él Es subió, lo que fue no cayó. inteligente. Nunca cayó. Pero se mantuvo en la palestra. Porque fue inteligente. No, No pero yo importa, quiero- pero se Yo mantuvo. quiero escuchar tu teoría después que para Mi ti no. teoría ¿Y quién entonces no sería es para ti? mi teoría, es la realidad de los hechos. Porque mira, te dije en estos días que hablamos de más o menos eso. Para mí, un artista del género urbano, que yo le llame artista, para mí, una persona que escriba, ¿Y él no una- escribe? ya va, déjame terminar, una persona que te cante en cualquier género, como bachata, merengue, salsa, bolero, Ujú. todos esos géneros. Una persona que tenga buena escenografía. O sea, un artista Buen completo manejo. que Ah. te toque todos los instrumentos. Para mí, el único de Puerto Rico Que toque todos los instrumentos, no que te toque todos los Pero instrumentos. es de género urbano. del género urbano. Yo te puedo mencionar en primer lugar Don Omar, en segundo lugar Increíble. Tego Calderón Anda al y en diacho. tercer lugar para mí, y ya es cristiano, Julio Voltio, que te tocan en cualquier género. O sea, yo estoy Ah, hablando... pero si es para mí, entonces Pero lo Canserbero que es uno pasa de los es- No, mejores. porque Canserbero es rapero, no Bueno, es pero completo. le mete, No es le mete más completo. que a muchos de ellos y se No es mantuvo más en la completo, palestra, no es pero se completo. mantuvo más en la palestra que Porque muchos de ellos. Canserbero era en un solo ritmo, un solo género. Yo te estoy Sí. hablando de un artista completo. Daddy Yankee no era Bueno. un artista completo. Mira, búscate- Lamentablemente se mantuvo en la palestra. Artista completo, no completo. Si usted no tuvo educación, si usted no tuvo, Para mí, Daddy Yankee, eh, para mí, Daddy Yankee fue papá. si usted no No, él estuvo fue muy inteligente. en el pico, como se dice, o sea, de la música, si usted no estuvo en la se palestra, mantuvo. si usted no se mantuvo, oiga, Pero usted tú no sabes es por qué nada, Don Omar no se lamentablemente, mantuvo. porque no tuvo educación en No, ningún Don sentido. no. Es que, Es que lo que Don pasa es que Omar para tú- tuvo un fallo. No se Don- supo manejar, Pero no me se vas a supo dejar de manejar. explicarte, porque no fue que se supo manejar o no. Fue que cuando él empezó, él firmó un contrato que a él por producción nada más le iban a pagar $1. Ujú, y Un se supo solo- manejar y todos pero los escándalos que espérate. hizo. Pero no se supo manejar, se hizo millonario a pesar de que le pagaban $1 por, Ok, ¿y por quién era, producción. quién era el que manejaba a Don Omar? Una compañía. No. Daddy Yankee. No, ¿Quién, ¿cómo quién va a ser mira? Daddy No, Yankee? mira, quien manejó la carrera de Don Omar fue Rafi Pina. Y Rafi Pina dejó de trabajar con Don Omar porque Don Omar es. No, tú te equivocadísimo. Espérate, pero. Espérate. Ellos tuvieron un negocio que fue No. la gira que iban a hacer Daddy Yankee y No, Don Omar. No, eso fue, Rafi eso Pina fue nunca después. tuvo que ver con Don Omar. Fue la Sony que firmó a Don Omar. No, mira, antes de Rafi Pina caer preso, él hizo una serie de videos para cuando él estuviera preso, esos videos salieran, porque él sabía lo que iba a pasar. Y en un video de 20 y pico minutos, él explica ahí Mira, que yo te lo voy a buscar. antes de él trabajar con Yankee, él era que trabajaba con Don Omar. Incluso, ¿quién fue que puso a Nati Natasha a cantar con Don Omar? Fue Rafi Rafi Pina. Pina. Y en ese tiempo ellos no eran pareja. Que de hecho, No. Ellos no eran pareja en ese tiempo. según yo tenía Se- y- entendido que a la misma Nati Natacha le hicieron mucho el muchísimo. entre Claro, y ellos. se decía que Don Omar era pareja de Nati de Natasha. Nati Natacha, Pero ¿quién? cuando supuestamente Don Omar lo que hizo fue que humilló en muchas ocasiones a Nati Sí, Natacha por ser mujer. y Rafi Pina dejó de trabajar con Don Omar porque Don Omar en un momento fue disciplinado. Cuando él le dio los golpes a Jackie Guerrido, era la mujer de él, que era la que daba el clima en Univision. Bueno, no recuerdo el nombre, pero cuando él le dio unos golpes, supuestamente, ya ahí, entonces Rafi Pina empieza a desligarse de Don Omar y empieza a Mira, trabajar con Jackie. Mira, escucha esta vaina. La historia de Don Omar, que cobraba $1 por producción. Pero yo no estoy hablando de la historia, estoy hablando del Espérate, manejo. Estamos hablando de por qué. El meollo del asunto es por qué. Porque él no era disciplinado. Él no Don era Omar no era disciplinado, disciplinado. no tenía Pero disciplina. déjame explicarte, mira. No fue La disciplinado. disquera se llamaba Machete Music. Y lo mochó. Exacto. Claro que lo mucho. Lo Le dio mochó. machetazo, Saludo especial para oye. Nelson mío personal, mi hermano Nelson, la casa. Más sin embargo, ¿por qué tú crees que la gira de King vs. Don no siguió? No fue por Daddy Porque le Yankee. hicieron un brete. No, Después no, después Daddy Yankee lo te confirmó. contaron la historia mal. Te No, contaron la historia mal. no. Mira, la historia de King vs. Don. ¿A quién fue que le desconectaron? que Le fue una- desconectaron todo el equipo. que fue de una sonido. gira de concierto. Primero empezó en Las Vegas. Y después
y después le hicieron en Puerto Rico. Y de ahí de Puerto Rico se iba a hacer en diferentes lugares. ¿Tú sabes por qué no se hizo? Ajá, pues. Don Omar no ensayaba, llegaba tarde. Cuando llegaba No tenía disciplina. quería que le pusieran todo. No tuvo disciplina. No Hay un tenía video, disciplina. señores, hay un video, búsquelo en el canal de Rafi Pina. Hay un video de 35 minutos, creo que dura, de él explicando el proceso que fue, porque cuando Rafi Pina cayó preso, él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a venir Don Omar a hablar y todo, porque él preparó la gira de Legendary, él preparó la gira de Legendary estando en la cárcel. Él dijo, mira, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y adivina qué hizo Daddy Yankee. Lo que le dijo Pina, tú vas a hacer esto, esto y esto y esto. Eso se llama disciplina. Cuando el artista no es disciplinado, mira, él puede tocar violín, puede tocar maraca, puede tocar el arpa, Pero si puede no tocar tiene todo. disciplina, Si no no tiene tiene disciplina, nada. no se va a mantener en el tiempo. Ahora, tuvo concierto, claro que tuvo concierto. Al final, ¿por qué? Hizo un Gandhi Tour. Y eso no se niega de que Él él era muy hizo un bueno. Gandhi Tour pidiendo disculpas a todo esto y toda la vaina. Incluso en una entrevista que le dio Daddy Yankee a Santiago Matías, él lo dice. Don Omar, cuando estaba de que la guerra, Don Omar nunca fue competencia de Daddy Pero Yankee. está La bien. competencia de Pero Daddy está Yankee directa fue Wisin y Yandel. Pero porque una cosa es lo eran que diga Don disciplinados. Omar y otra cosa es lo que el público en masa sepa. Porque tú puedes decir, por ejemplo, este podcast, nosotros podemos decir que no tenemos competencia, que la competencia de nosotros puede ser Sí, los pero que foques. son Una cosa cosas es lo muy que, diferentes. lo que diga uno y otra cosa es la realidad. Pero ¿Entiendes? ahora mismo, Daddy Yankee tiene más respeto que Don Omar en los artistas urbanos en Puerto Rico. Porque mira que lo que Claro, pasa. Porque, si tú tienes números- se mantuvo en el Mira, tiempo y está bien, está y bien. Don Te Omar voy a poner un humilló ejemplo. a muchísimos artistas que hoy en día son los que están Te rompiendo. voy a poner un El ejemplo. mejor. Para ti, ¿quién tiene más números de República Dominicana? Más números, ¿Más Mira, número? pero a nivel de qué? Más números, como artista urbano en República Dominicana. Ahora mismo. ¿De dembow, de salsa? No, ¿cómo que? urbano. Urbano. Ay, coño, que la tengo que explicar porque yo Ok, no. Alfa, Es que yo no. Ok, Es que ¿y yo no el Alfa consumo. canta? ¿Eh? ¿Y el Alfa canta? La alfa canta. Pues, ¿Qué canta él? ¿No se ha Pero- buscado cantando? Pero espérate, ¿qué tú estás buscando? Pero el No, Alfa te voy a marcó poner un su ejemplo. territorio. así Espérate, para ¿tú que- estás Lo que pasa buscando, es que- tú estás buscando calidad o estás buscando respeto? Porque si es por calidad, no hay. Ven, sálvame. Porque la alfa canta porque no canta. Me escucho, Sí, me escucho. perfectamente. Sí, sí. Oye, pero ese tigre de Iron Man, el del bloque, la basura más grande del mundo, mírame. Él se va a ganar un premio Emmy por la basura más grande que acaba de decir. Se le está cortando, dile que lo voy a llamar. Espérate, te voy a llamar normal, no por WhatsApp, ¿oíste? Llámalo, ajá, y lo Es que no pegas. tiene minutos, por eso es que no estás llamando. Anda Alberto. ya, che. Oye, pero cómprate un paquetico. Ay, esto se está Si tú estás en tornando. Dominicana, cómprate un Un paquetico, Dios paquetico. mío, Padre Ahí está, amado. ya, ahí está. No robe Qué wifi. costumbre esa, No ¿eh? robe wifi, de por Dios. Ahora sí. Mira, este pana del bloque, oye que lo que, de lo mío. Usted está buscando respeto, usted está buscando trayectoria, usted está buscando el creador de la palabra, usted está buscando uno de los cerebros más grandes, está buscando talento. Porque si hablamos de talento y personalidad, tenemos que hablar obligatoriamente de Don Omar, Ujú. ¿verdad? Don Omar. Si hablamos de trayectoria, respeto, inteligencia, Daddy disciplina, Daddy Yankee. estamos hablando del más grande, con el que todo el mundo quería colaborar. Daddy que Yankee. es Big Boss, Daddy Yankee. Exacto. El más exitoso, el más inteligente. Óyeme. Macho como paloma, astuto como serpiente. Así, Oye, eso es lo que, Exactamente. mira, el punto que yo quería explicarle, y escúchame que te interrumpa, el punto que yo le quería explicar, por ejemplo, ¿quién tiene mejor música en República Dominicana? ¿Nene la Amenazi o el Alfa? Nene la amenaza. Ok, El pero ¿qué nene. pasa con el Alfa? Que
Es más Re- ruidoso. No, que él ha sabido engancharse donde tiene que Más habilidoso. engancharse. Tiene más Exacto. habilidad. Para mí, eso es lo que ha hecho Daddy Yankee, engancharse donde debe No, engancharse. no, Se dio mal, se engancharse, dio mal, se le No, que me el diga alfa es que no. duro, el ¿Quién alfa es es desde que sale un duro. talento que se pega, fue de una vez él va y graba o grababa? Déjense de eso. No, Oye, déjense de eso. Déjense de eso. No, Oye, la Amenazi también tuvo esas mismas Mira, oportunidades. Benassi no tiene una carrera a la altura o más por encima del Alfa y Jefe por varias razones. Te voy a decir la primera. No le gusta joder. No le gusta andar en avión. Lo que quiere es estar tranquilo en su casa en Santiago. Amenazi, Ahí en el mismo lugar. Amenazi es como un Anthony Santos. Para que Anthony Santos coja un avión, tú tienes que pagarle mucho cuarto. Ya tú sabes. Además, Amenazi hizo algunos malos negocios y después de esos malos negocios, cuando se le buscó un release o negoció un release, está con la misma compañía que está el Radio Carrión, que está Arcángel, que está el Conejo Malo, que es Rimas. Entonces, De la mano de Tito Flow. Amenazi, exacto, exactamente. Amenazi, que lo conozco desde que tiene 9 años, por esa razón, él llevaba el empuje, él llevaba la calidad, él llevaba todo para estar al nivel de los artistas internacionales. Pero a él gustarle tanto estar chill, tranquilo, perdón, y sin joder mucho, está bien, por eso no tiene esa altura. El Alfa, que se parece mucho a Daddy Yankee en cuanto a la astucia, en cuanto a trabajar por debajo y hacer buen negocio, por eso está por encima de todo, porque fue el que más disciplina tuvo también, además, ¿entiendes? Punto suspensivo. Entonces, mira, eh, la música es muy compleja, y para que el bloque está dando mierda, mejor que se calle, que hablen conmigo, ¿oíste? Don Omar es que debería recibir ese premio y punto. El premio. Pero en tu mente transparente, mi lindo. Don Omar marcó una historia y se quedó ahí. El más versátil. Pero Daddy Yankee es la inteligencia, la disciplina. No se lo quito, es inteligente porque se pegaba como sanguijuela. Pero adivina, a Daddy Yankee decían que él no cantaba, pero búscate la canción porque tú también has cantado, Daddy Yankee canta. ¿Me entiendes? Ese tipo lo que no quiso irse tú a tú para no salir de su zona de confort, que le dio resultado la vida entera. Daddy Yankee pegó una tras otra de todas las producciones que hizo a partir de Barrio Firme, hermano. Y si no pegó una, dime cuál. Y el reggaetón fue un antes y un después, gracias a Daddy Yankee en el 2004. Claro que sí. Si tú buscas los datos, ese tema, la gasolina, duró 27 meses Pero ya tú puedes pegado ver. en la principal lista, ¿me entiendes? Que Es más, todavía mira, hasta te el lo voy a sol poner de más hoy fácil. tú pones una Ese canción de tigre Daddy ese tigre es tan fuerte que quien lo subía a él a tarima, hoy en día él no le dio oportunidad. ¿Tú sabes quiénes eran? Don Chesina, Rey Pirín, Pero ¿quién tú dices? Daddy Yankee. Daddy Yankee. Pero que espérate, mi Espérate, hermano. No, espérate. Es que mira, Espérate. tú estás hablando con un fanático. Sí, pero Entonces, escucha. te voy a responder como fanático. De los 20 y pico conciertos que hizo Daddy Yankee en Puerto Rico, Ajá. en el Choliseo, Ajá, todos los conciertos están en el YouTube ajá. de Daddy Yankee. Lo puso Ajá. Rafi Pina en pandemia. Y en todos los conciertos estaba todos esos tigres de playero. En todos los conciertos, él subía a todito. Incluso él hizo un concierto No, pero solo. pero- Espérate, él hizo un concierto solo, él y Nicky Jam, Ajá, cuando ya eran los Cangri. ajá. Entonces, no me venga a decir que Daddy Yankee no ayuda a su género cuando sí lo ayudó. No, Lo que pasa es que Daddy Yankee no va a cargar tú no con me un furgón de entendiste. gente Tú para no los me países. entendiste, escucha, yo no estoy hablando de que no ayude a su género, un género es una vaina. Yo estoy hablando de lo que lo subían a él a tarima. pero ¿y qué tú Pero pretendes? es Que que se él lo pase la vida subió. entera subiéndolo Pero en que él lo todos los sub- lados. lo que Él pasa- lo hizo en grabó algunos par de momentos. Lo que pasa es que en el mejor Con momento de Daddy este Yankee sí, él lo por hizo. ejemplo, si yo te hago crecer a ti, si yo te hago crecer. Tú no y tienes un que andar día- conmigo para todos lados. Espérate, y un día yo me pierdo, ¡buah! Que ya no estoy en la vista pública, y tú estás pegadísimo.
y yo quiero surgir de nuevo, tú no puedes agarrar y hacer par de videitos conmigo. No, es que lo que pasa es que los artistas no se manejan así. Los artistas no se manejan así. En el mejor momento de Daddy Yankee, Ajá, que hizo los conciertos en Puerto Rico, que fue uno de Ajá. los primeros que hizo Ajá. choliseo así masivo, hizo Ajá. mucho. En todos los conciertos, Ajá. eran todos esos tigres que subían. No es subirlo, Y no hacen homenaje como hacen ahora, Mira que pa' acá. suben a hacer homenaje a los artistas, no. Yo lo vi A esos cantar conciertos. sus Mira, canciones. Claro. yo vi esos Incluso, conciertos. Mira, yo vi esos conciertos y yo no vi incluso a Rey Pirín por en el ningún concierto, lado. en el concierto que él Yo hizo no vi a Don aquí, Chesina por ningún lado. pues tiene que buscarlo porque hay 3 conciertos que Mira, que habían son 3 partidos. artistas que lo subían a él, que eran Don Chesina, Rey Pirín y Sí, pero que mexicano. esos viejetes no hay que Mexicano estar con ellos. falleció. Todo el Mexicano tiempo, la vida falleció. entera. Eso es lo que yo digo. Si ya. Oye. Si Daddy Yankee fue el que dio los pasos y le dicen, oye, Daddy Yankee es ahorita de Don Chesina. Don Chesina lo llevó. No, en realidad ¿verdad? no fue Corita, porque él mismo, Don Chesina lo ha dicho también, no fue que fue Corita, él lo acompañaba para darlo a conocer. Exactamente. Pero si Don Chesina, cuando se metió en los líos con Rafi Pina después del contrato, y fue engavesado, y después él mismo se quitó, Daddy Yankee, desde su trabajo con mucha consistencia y disciplina, tiene que agarrarlo por un lado para no ven y súbete. No. No, pero que, ajá. Daddy Yankee. El agradecimiento no es eterno. Daddy Yankee un potro, varón. Daddy Yankee un No te, potro. no todo el te tiempo. puede agradecer por no Hasta su estar la vida último, entera. hasta su último fue un potro. Y todo el tiempo tuvieron que pagarle carísimo. Carísimo. Nunca ese tipo cayó. Todo el tiempo carísimo. Ahora, ¿tú sabes cuando yo dije a Daddy Yankee que hay que darle respeto? Está loco. Estaban en Miami, era unos premios, y fueron al Leaf, a la discoteca Leaf en Miami, y estaba Tego. No estaba Ahora- cantando. Ahora, Fregón mira para acá, estaba- mira para acá. espérate, Yo no deja- soy déjame quien para hacer- que, yo déjame no hacer soy esta quien para anécdota. quitarle ese reconocimiento a Daddy Yankee, pero si fuera yo el que con un botón eligiera, elijo a Don Omar. Yo, Sí, y mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace, sí. Pero el rey indiscutible que supo cómo manejarse, que tiene trayectoria, tiene disciplina y tiene un nombre hecho hoy día de hoy, se llama Daddy Yankee. Y que Ahora, no por podía encima de ser Don Omar. ahora respetado. como Y ustedes Avilés tienen se a Daddy marchó, me Yankee, robó el corazón. Escucha. Nada, contra la mica. ahora como tienen a Daddy Yankee también así para los premios, señores, compartan, denle like, activen la campanita, síganos en YouTube, por favor, compartan, que están bajando. No, queremos que suba, no que baje, que suba, compartan. En todas las redes sociales estamos como del Bloque TV Show. Este elenco, que todavía no ha comenzado lo bueno, que es a matarnos entre todos. Hoy es una pequeñita cosita, nada más que le estamos mostrando de cómo nos matamos. Un saludo de Estefanía Decoraciones. Stephanie, Gracias ¿cómo por tu estás, Stephanie? sintonía. ¿Cómo estamos? ¿Te motivó? Pues bien, cuando Daddy Yankee vino aquí en su concierto, el intro de Jefe, es la canción Jefe, pero a mitad del intro salían como cortes de playero, ¿sabes? Que cantaban playero antes. Algo de parecido playero como lo que y esa hizo vaina. Y después Bad entonces después ahí empezaba el show de Daddy Ujú. Yankee. De los conciertos que él hizo en Puerto Rico, yo decía, coño, pero ¿cuándo que va a cantar Daddy Yankee? Porque era loco, subía un tigre, subía otro. Hicieron un back to back con Wisin y Yandel, que yo a cada rato lo veo ese concierto. O sea, incluso cuando salió Lunay, que ahora mismo, mira cómo es la vaina, Lunay graba con el máximo líder, Daddy Yankee. ¿Dónde está Lunay ahora mismo? No supo aprovechar. Es que hay mucha gente Es que que- graba, supo no saben aprovechar. aprovechar. Es que No hay supo una aprovechar. cosa, tú puedes ayudar a una persona a que suba, pero tú no puedes mantenerlo todo el tiempo agarrado de la No, mano claro porque que tú no. tienes la Óyete, vida tuya óyete, entera. Claro que no. Ahora yo quiero saber qué ha hecho Don Omar. Que no podía hacer nada porque Don estaba Omar ahora atado a un mismo, contrato. Don no Y podía después que salió, ¿por qué no siguió? Don Omar Pero ahora que mismo Don está Omar se enfermo, está está preparando enfermo. porque es que esa ¿Preparando gente de ya qué? que tiene entrado Don Pero Omar- ya tiene demasiado Don tiempo Omar para Pero está por enfermo. ejemplo, Arcángel no ha tirado más música. Don ¿Qué Omar- no? Don Que no- Omar. sí, Hay que después tirar un de- álbum. sí. Hay Don que tirar un Omar, álbum mío en estos días. Don Sí, Omar. pero así como lo tiraba antes. Pues, güey. Es que la música ha cambiado mucho. Don Omar te tratamiento de la garganta.
Don Omar Tú tienes que innovar y hacer muchos Sí, cambios pero en que la Don música Omar para viene tú con su poder vaina seguir. Tú no puedes bacana, tú quedarte en lo verás, mismo. pero No, ahí pero tranquilito. que hace Oye, cuando hace ven a rato que él ver, vino. aquí se me seca la nalga No, pero esperando a Don yo te voy a Omar. hacer una pregunta. Dime, Don Omar tuvo aquí el año pasado. ¿Tú fuiste al concierto? yo no me enteré. Ah, está Pero, sonado. pero hay una cosa. ¿A dónde fue? Está En sonado. Boston. Ajá, Ajá, en voto, claro, en ajá, voto. pero Pero cuando no- Daddy Yankee viene, yo quiero que tú No, veas todo el cómo mundo se ese- entera esos son- porque. Y la mujer en la tienda que Las van para promociones, conciertos, que las le cogió tal, promociones. Pero- que esto, que lo otro, promociones. Sí, que le Y a dan. esta altura de juego, Daddy Yankee necesita una promoción de tal manera como para tú ir a un concierto. Pero que obvio Es tiene que tú estás No, hablando de Daddy mira, Yankee. es que ni Daddy Yankee ni Don Omar necesitan promociones para que la gente vaya a su concierto. Exacto. La gente va ahí. Bueno, Pero es ¿qué que la pasa? voz se corre Es para más que como ustedes quiera. entiendan la doble moral de la gente. Porque Don Omar vino el año pasado y yo quería ir al concierto. Lo demás es que, Sí. que cayó en la semana, 10 de la semana, y se complica. Pero Don Omar vino. y Pero co- yo y fui al con de su- Don Miguela. Invítame a De Arjona ya. Invítame a De Arjona. Las 570, las 570. Pero Yo sí fui Arjona al ya de vino. 70, Sí, 70. todos los años viene. Todos los años. El 14 de febrero vino Arjona para acá. Ujú. En conclusión, Y ¿se no merece pude el premio, sí o no? Sí. No. De Daddy Don Omar. Yankee. Ah, sí, de Daddy Daddy Yankee, Yankee sí. sí. No, porque ¿Se como merece el está premio, Daddy peleando Yankee? ahí. Claro, mi hermano, un pionero, un pionero. Porque él, loco. mira, es lo Yo que tú opino que deberían hacer 2 premios. No, Obvio, solamente hay un jefe. hay un solo Jefe. jefe. Incluso, Pero hay un rey. incluso, Pero hay un jefe, pero hay un rey. pero, y el rey está por encima del jefe. pero lamentablemente el rey se volvió reina No, y se quedó Así abajo. mismo, y se quedó el rey abajo. no Ni lo han reina, superado. ni a reina llegó. No ni a lo han reina. superado al rey. Ajá. El rey no El rey tiene- se le no, quedó no, el no, nombre. Los dos son duros. Lo pero- destronaron al rey. Los dos son duros. Los pero dos son duros, pero hay Hay uno. que hacer respeto que Exactamente. Es uno, Daddy Yankee. Ok, vamos a esto entonces. Está Yankee. bien, voy a hacer una pequeña comparación para pasar al siguiente tema. Ajá. Y que sea buena, porque Entonces, no vuelvan Daddy a... Yankey es mucho mejor la comparación de que anterior. Bad Bunny, o Bad Bunny es mucho mejor que Daddy Yankee. Daddy Yankee es mucho mejor que Bad Bunny. 10 veces. Ok, Claro que sí. no opino ahí, Hay me que ser, quedo porque callado. hay que ser coherente. Sí, la Pero trayectoria Ahora, no le ahora gusta mismo, tampoco. ¿quién tiene más notoriedad? No, ¿quién tiene más Bad números? Bunny, sí. Bad Bunny tiene más números. Claro. Pero es A que pesar, obviamente- a pesar de tener poco tiempo, tiene más números. Y en todas recuerda las que la plataformas. temporada que Bad Bunny tiene y a la temporada que Daddy Yankee tuvo no es la misma. Y date cuenta. Y aún así, Pero está bien. aún no siendo ¿Cuántas la misma producciones temporada. completas ha pegado Daddy Yankee? Completa. ¿Cuántas producciones completas? Completa, no una canción ni dos Está bien, canciones. está bien, espérate, Pila, espérate. Ah, pero que pila. es verdad que tú no, Pila. tú no eres No, fanático porque de se él, pegan entonces. una, Ha dos, pegado tres completa canciones. por pila, ha pegado muchas No, pegado. no, He llenado no, conciertos, no, no. conciertos llenado. Oye, pero muchos. Pasemos al otro tema, está bien. Déselo a Daddy Yankee, aunque Don Omar es mejor. Para ti. Para mí no y para mucha Para gente. ti y para mucha gente, pero para nosotros los que estamos aquí, los demás, no. Ganaron ustedes, está bien. Me Claro. ganaron el debate. No, es que ¿Qué no, tenemos? ¿Qué esto no es tenemos cuestión de ahí? ganar, esto es cuestión de la realidad. El otro tema. Sí, el otro tema, porque ya ustedes ganaron el debate, está bien. Daddy Yankee, pero sigue siendo el rey Don Omar. Oye, Es que el jefe. Es más, mira, jefe. yo voy a traer a Don Omar y te lo voy a sentar ahí para que tú le digas eso, ver que si Daddy Fogata Yankee es ma- mejor que él. a ver si No, pero delante de ellos no a ver puedo si decir. Fogata- Para que tú veas Si si Don Fogata Omar manda- está, manda una si Don bandeja. Omar está muy por A debajo. ver si Fogata manda una Sí, bandeja oye, que lo con va a orejita. sentar ahí. Mi bola. Está ahí en vivo. Le voy a llamar ahora, espérate. ¿A quién? Fogata. Te van a mandar una fogata. Digo, Para acá. ¿Qué es Fogata? ¿Qué tenemos ahí? Déjame ver de lo que hay aquí. Un saludo muy especial para de Estefanía Decoraciones. Ya ustedes saben, cumpleaños, bodas, reuniones. ¿Ya eso es lo que había? La tenemos ahí en Q. Cuando quieran pueden tenemos llamar nada de a de Venezuela y Estefanía Colombia. Decoraciones. Sí, mira, verlo aquí. Déjame ver la nueva realidad de Colombia. Lo que pasa es que honestamente, yo no domino mucho ese tema. Yo sí la domino. Ok, pues adelante, compañero. ¿De la playa de Venezuela? No, ya no. Ah. Está bien, vamos a seguir con ¿Es de la otro tema, piscina de porque Venezuela? ¿Qué diga? ¿De la piscina de Venezuela? La piscina de La Venezuela. piscina más grande La de piscina Venezuela. más grande del mundo. Ellos agarraron un canal de riesgo de casi 6 kilómetros y lo convirtieron en una piscina y andaban los mojoncitos así bollando. Ay, santísimo Dios mío. No, pero para
para la gente de Venezuela, pues tenemos compañeros y compañeras de Venezuela. Explica un poco de lo Colombia y Venezuela. No, espérate, que yo estoy todavía metida en la piscina. No. Yo quería tener ese can cuando yo vi esa piscina así ahí, corriendo. Ahora, lo que a mí no me Agua en gustó fue lo de bigola. los mojones. La Agua en piscina más bigola. larga de los mojones. Deja pa' acá. Diablo. Mi gente, sigan dando me gusta, sigan compartiendo esto para que le llegue a mucha gente. Y recuerden que estamos en todas las redes como del Bloque TV Show, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pornhub, en Xvideo. Estamos en todas las redes sociales. Búsquenos como del Bloque TV Show. Ah, el hombre está activo, ¿eh? Estamos en esto. Bueno, yo ando como en baja hoy. Necesito subirme la pila o ponerme unas pilas nuevas. Porque Mi pila no vino hoy. Y eso Mm. me tiene como en baja. pues bien. No, Entonces, lo que yo puedo hablarle de que le conviene a los venezolanos que viven en el exterior, el SAIME, que es como si fuera la Junta Central Electoral de República Dominicana, pero que allá le llaman el SAIME, activó los mecanismos para que ellos puedan obtener sus papeles de nuevo al día, porque ellos también, como nosotros teníamos las cédulas que estaban vencidas, oh, ya. Que la ellos, tenemos, yo la tengo. ellos no tenían activado eso y ahora mismo ya el SAIME, gracias a Dios, lo activó de nuevo para que ellos puedan renovar sus papeles como pasaporte, la cédula. Eso es lo que está pasando ahora Ay, mismo en pero qué Venezuela. bueno, gracias a Dios. Entonces yo quería saber si es que ya se está arreglando el país totalmente con la captura de Maduro o no. Entonces Hay, quiero saber qué hay ustedes mucha opinan sobre gente, ese tema. de lo poco que he escuchado, porque te voy a ser honesto, no he indagado mucho en eso, pero sí he escuchado personas que en, en otras embajadas de otros países se le ha podido flexibilizar las cosas, como tal, para poder sacar más Ok, se le- nacimiento. sí, sí. Por ejemplo, en República Dominicana muchas personas están pudiendo ya como para renovar su documento venezolano ya en República Dominicana. Ay, Recuerda que pues. había un conflicto entre ambos países Pero yo y tuve eso es lo problemas que... con esa embajada cuando la cerró porque yo estaba en un proceso con un hijo que yo tengo que me nació en Venezuela, pero está en Dominicana. Y eso fue un bobo. Y es verdad que Trump va a ser que presidente de Venezuela. Para Trump ser pero presidente de tú Venezuela estás tiene loco. que pasar un primer factor que no se va a permitir. Trump no es Pero venezolano. ya lo quieren detronar de aquí, imagínate allá. Él no puede ser presidente de un país donde él no ha Donde no ha nacido, ni nacido, tiene donde no ni tiene siquiera papeles de nacionalidad ni allá. nada. Ok, ok. Y allá es por sangre y por nacimiento para tú ser presidente. No, pues. Maduro lo hizo, pero Maduro fue porque fue escondido. No, Ah, pues lo Maduro puede fue hacer porque estaba entonces. Maduro. Ah, pues lo puede hacer entonces. Pero todo el mundo conoce a Trump, que él no es venezolano. A Maduro no lo conocía ni su mamá. O sea, hasta tan asustado con el poder ya. Que uno no sabe, es verdad lo que... Está tan lo asustado. que Le ha caído malo el poder a Pachuco. Usted está asustado ya. El No. pobre sí no es gente. pobre- El pobre sí no es gente. A Pachuco le ha caído malo el poder. El pobre, Pachuco, hay que estar salado, sí. ay, el pobre que no es gente. Poder, tú estás loco, pana. Pero bien salado, sí. Oye, ¿Te loco, te imaginas? tiene poder, se burla, pana, en este país. En En cualquier este y país. en todos los países. todos los países se ya burla. lamentablemente nosotros no Ya. tenemos leyes, no tenemos reglas, No. andamos como los chivos sin ley. Dale, así. Ya en todos los países que tiene poder se burla, pana. Trate de mí. Ay, La Jesús. ley ¿Quién nada más se existe- burla? A la- mí, la a mí ley lo nada más que me existe para el pobre. gustaría fuera que los cubanos Ahora, salieran de esa situación. está bien, ya también que tú han- preguntaste, ya que han salido su vida, o un sea, que han pequeño estado debate, su un vida entera pequeño y no han debate. podido salir de ella. ¿Le conviene al pueblo venezolano que el presidente Donald Trump Oh, claro. sea presidente de Venezuela? Claro, No. lo pone bien. No le conviene. Dame tu opinión y por qué no. No le conviene. ¿Por qué no? ¿Y para qué? No, porque... Es que no quieren ese fanate para allá. No, lo que pasa es que Trump tiene otras ideas más como de para acá. De este lado para acá. Oye, ahora. Oye, yo lo que ¿Tú me creo es que entiendes? si Donald No. Trump hubiese querido hacer una cosa mucho más grande hacía tiempo que lo que él tiene en mente ya lo hubiese tenido avanzado. Bueno, ¿y qué te Porque hace? es que ¿Qué cuando te hace Trump creer a hace ti que una no lo está cosa, haciendo? eso es ahí, ve. No, él te tira por debajo una cosita, te deja caer. Una cacarita, una cacarita. Una cacarita y después te tira la cácara entera. Para que tú te tengas que caer, Pero te para que el tengas que venezolano resbalar siga viviendo en esa ella. dictadura que está viviendo, prefiero mejor el de Mesatrón que lo arregle el país. Porque tú estás mal en América.
No, 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 Dime si no. está mal. No, no, Ah, yo no estoy mal, dime, pero tampoco estoy ahí bien. entonces, ¿está pasando hambre aquí? No, Anda, pero muchas personas sí. anda con buenos coches, Muchas personas anda sí. con buenos coches, Bueno, coche, ¿eh? que cualquiera puede tener un buen Pero en carro Venezuela, aquí. ¿y en Venezuela? Bueno, ¡Ay, se le lamentablemente. fue la Sí, luz! No, pero es que son la realidades cosa diferentes. la cosa es que ese país tiene otras cosas muy Cultura, diferentes, otras cultura. culturas Si Trump le muy mete la cultura de diferentes aquí, que la No de puede- aquí. no la No, es que cogen. no, ¿No la tú estás cogen? loco, ¿Y por qué tú muchacho. entonces, ¿por qué tú no prefieres a Trump en República Dominicana de presidente? También. ¿Por qué? ¿Por qué? Es mejor 10 veces que Luis Abinader. Para tú Y es tener, que para sí. que todo el dominicano tenga Bueno, pasaporte azul. hay muchas cosas No tanto que por el sí, hay pasaporte, otras pero que el no. país se pone mejor. No, mentira, para que nosotros no podamos ir a nuestro país. Porque si tú no puedes viajar dentro de aquí ganándote el sueldo que tú te ganas, ¿cómo tú vas a viajar a tu país de nacionalidad? Nosotros no vamos a poder No ir da a el nuestro dinero. país, no da dinero. Lamentablemente, vive yo con fui a 6.000 República dólares aquí. Dominicana, Una gente puede vivir con 6.000 pero dólares tú aquí. estás loco, y tú no puedes ir con 6.000 no. dólares a República Dominicana tampoco, que Se tú no te va. duras 5 días. No, porque si el dólar se pone al 1 por... Si el Muchacho, dólar pero se, yo quedé si el dólar se asustada pone cuando al yo 1 fui a por República 1, Dominicana, eso da si el miedo. dólar se pone al 1 por 1, como de allá, se pone al 1 por 1, se van todos los dominicanos por su país. Claro que sí, porque ¿a qué uno se queda aquí? Ok. Es lo mismo, va a Ok. ser lo mismo. En República Dominicana y aquí va a ser lo mismo. Y realmente, si tú te pones a dar cuenta, en República Dominicana está igual que Estados Unidos monetariamente. Yo digo, ¿cómo es que la gente vive aquí? Lo que pasa es que la gente, ¿verdad? La gente Muchacho, pero 100 dólares a ti no te dan. ya es verdad. ¿Cómo tú 10 dices? oye, 10 minutos no te duran en Ya los 100 bolsillos dólares. 100 dólares. Ya lo Incluso saben. en Dominicana hay negocio. En República Dominicana Y hay con negocio. esa guerra que quiere el más este En tigre. República Dominicana hay negocio que en dólares que tú pagas. No, pero Sí, con allá esa guerra que mucho, quiere el más este mucho. tigre, todo va a subir. Miran que la gente no lo crea, todo va a subir. Sí, ¿En no es dónde? ¿En que- sí, República no es que- Dominicana? Aquí en todas partes del No, mundo va porque a en subir todo. Dominicana, porque ya en Dominicana dio un subión que yo dije, Dios mío, ¿y qué es esto? Y 60, todos los días más 15 pesos alto subió la el gasolina. costo de la vida. pesos. Dios No, Padre pero que en Dominicana Celestial. se aprovechan de una mague para subirlo. Pero que yo quiero ver los presos a 60.000 años. Se llama Luis Abinader Corona. Es el presidente más Eso Bueno, abusador. eso no va a pasar Esos nunca, gente, mi esa gente lindo. son intocables. sí, Eso allá. no va a pasar nunca. Señores, ya en la fase final de esto, vamos a hablar de Planeta Los Foques. Oye, El planeta ahora. los foques. Ay, yo vi Pero eso comienza el que día hay una 12. muchacha de Adivina quién va para allá. ¿Mm? Vi que también pusieron Mesías, una yo vi jovencita que de va. No, adivina Cienfuegos. quién va para. No, es que es lo que han Hija presentado. de Carlos Para César, serte honesto, para serte honesto. uno que fue regidor allá. No me llama la atención lo que van. Carla Maciel. No sé si tú ¿Y viste quién va para O allá? Carla ¿Quién va para Álvarez. allá? a Carla Álvarez. Bueno, es que Carla al Maciel único que yo Álvarez. conozco que va Exacto. para allá, de verdad, yo. Y con tal Pachuco personalmente, Promotion, vamos para allá. La fruta. ¿Otra No, vez? yo Lo que- conozco, Yo conozco a la gran mayoría. al padre de la joven que es de Ay, No, Esa Cienfuegos. Carla Álvarez que, tuvo una, ella una fue la- controversia exacto, con Alofoque, sí. precisamente. Tuvo una, No, y una la que tuvo controversia. la controversia también, ella fue la que tuvo la controversia con la gente del Jet Set. Sí, que fue con Cuando le Foque. dijeron que, como que, Que si ella no iba a publicar algo de Jet, ella dijo que sus redes son de ella, publica lo que ella quiera. Algo que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es que nadie te sí puede son de ella, pero ¿Cómo voy que a venir en yo? la manera en la que ella lo dijo. Ella no, como ella no que- lo dijo de una manera ni no, que sus prepotente ni redes nada. son de ellas, pero ella quiso decir como que ella publicaba cosas como que le generaban, según lo que estaban Mira, diciendo. No, ella, yo me acuerdo de Mira, eso. mira, porque es que en estaba muy Dominicana son doble reciente. moral. Porque en verdad, en lo que ella dijo, lo haya dicho como lo haya dicho. Son no sus obligado- malditas redes sociales. Son No sus- es sí, obligado pero que usted fue muy publique reciente. en Me- sus redes es mejor, sociales lo que a usted no le interesa publicar. Hubiese sido mejor que se hubiese quedado callada, porque en un momento tan vulnerable las personas cogen todo a mal. Fue en el momento que ella lo dijo, pero si ella lo hubiese dicho, si ella lo hubiese dicho más para adelante, yo estoy No, es mejor que y se haya sigo, quedado y callada sigo y de punto. acuerdo con ella porque pues, ella lo dijo, son sus redes sociales y ella no quería publicar eso, porque hay gente que Estaban en un momento hay gente sensible. que su sustento son las redes sociales y tú no quieres dañar un algoritmo que ya tú llevas, ¿tú me entiendes? Claro. Pero No, Entonces, mucha gente no lo y que entendió. tampoco quieren tomar una situación que esté pasando tan mal, una situación tan triste, para ponerla en su plataforma como para sacarle beneficio a eso. sí, Me para imagino, para generar, su generar dinerito, tú con la sabes. tragedia. No. Pero nada, ahí yo tengo tres favoritos míos ya.
de Planeta Los Foques. Que gane el Ahora, mejor. Que gane el ahora, mejor. ¿tú te Bueno, si imaginas la Pachuco fruta está ahí, para promocionar? mí, La La fruta, fruta. Liguita y Nacho. No, hombre, son los a los favoritos Foques míos. está- ¿Y por qué no Y llamaron a yo Pachuco? apoyaría para a esta a niña, los Foques Carla a los Álvarez Foques también, estaron porque Mira. no, yo la apoyo porque ella es No, no, de hay que apoyar. Sí, 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 Cienfuegos sí, 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 se le y apoya. Pero es no. hija de una persona que yo le tengo mucho Señores, pero una aprecio. pregunta, una pregunta. Ahí ¿Ustedes tienen que creen que los meter gente Super con Chats van a saoco. hacer lo mismo o va a ser el doble? Va a ser el doble. ¿Quién sabe sin más? Sin Ahí más. tienen que meter gente con saoco. Es que oye, eso gustó. La La fogata de en la los casa, la Foques, gente mía. oye, la gente dejaron de ver novelas para ver ese programa. Pero que, óyete, Al O igual sea, que- ese contenido. pero que, oye, al igual- oye, escúchame. ¿Sabe algo? durante la casa escúchame. de los Foques se cogieron préstamos No, en no, República no. Dominicana que tú ni sabes. Pero mira, Y es verdad. ¿cómo fue? Repite que dejaron de qué? Pero háblame un chingo. ¿Dejaron de qué? De ver. De ver hasta la novela. Eso mismo van a hacer ustedes, a dejar de ver novelas para vernos nosotros de 7:30 a 9 de la noche cada día, de con Dios lunes por a viernes. delante. Suscríbase, comparte y dele like. Ya tú sabes. Entonces, dime cómo fue. Que No, tú verdad, ahí verdad. metido en No, Planeta Los Tú Foques. estás loco. Por eso, esa gente corren a nadie. Hay pachuco que tiene que tener un pachuco, esto que es lo que uno Pero, aprende. pero tú eres el más Eso- viral Pero de es verdad, a Lore. mí no me pueden Ah. mandar por ahí porque si me mandan por ahí el Mario mío me pierde. Pero mira, con Pachuco. Foque. ¿Por qué? ¿Tú te imaginas que Con tú entres Foque, ahí? porque, oye, yo siempre lo he dicho. Ah, ¿no? sí, sí. Yo ¿Por qué te soy pierdes? fanática, ¿Por qué te yo amo el pierdes? hombre inteligente. ¿Por qué te pierdes? Que te enamoras de Es Los que ella está Foques. enamorada de Espérate, Foques. espérate, Me pierde. Ah, pues tú qué tu marido. Pero Pero que, que ella lo está diciendo que lo pierde. No, pues tú- me pierde no, por tú- ¿por completo. qué su mujer a los foques? Pero ¿y a mí Pero qué me eso tiene que importa? ver nada. Es una cruz. Y tú vas a venir a pelear a tu marido para enamorarte de un hombre que no te hace caso. No, pero que yo no lo voy a perder porque ya yo se lo dije. Está claro de lo que Y él tiene. aceptó. Oye, que se acepta. Si él me quiere, a mí tiene que aceptar Y todo tú lo no que sabes si a venga. Los Foques le dé par de millones de ¿Y dólares. cuál millones? Pero y ven acá, ¿Eh? ¿Cómo que no tiene? y fue que anda dando así. Está loco. Él no anda dando No, así, pero ¿no? de gratis tampoco. No, pero espérate, no, hay cosas que se negocian por debajo. Hay Bueno, negocios que se dicen por debajo. Nadie sabe los encantos de ella también. No, Y pero- nadie que sabe tú también veas. el gusto de. Porque Delexi está diciendo en no, los live, cuando viene, Delexi está publicando que él le tira a Dani Barranco. ¿Quién es Yeles? El Pero- que estaba pero- con Marco Ah, Y tú no sabes si cuando viene ¿El a verme, malagradecido mi ese? esposo Ya. me dice también lo mismo que yo dije, que si él se encontraba una con dinero, yo le digo, si tú te vas con ella, nos vamos los tres. Tú no sabes. No vamos los tres Tú juntos. no ¿Sabe sabes que algo? dice ¿Sabe lo algo? mismo La también. fama. No es para todo el mundo, dijo mi la abuela. fama es una cosa criminal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fama, mientras tú no tienes fama, no te tira nadie. Pero ahorita tenemos otros 2 millones, 3 millones de vistas. Virar lejos. Van a estar los 10 por No, todo. ahorita yo soy la sugar mami. A ustedes. A ¿A ustedes. quién? ¿A ti? ¿Tú vas a estar esperando con tu A mujer, con mí tu no, mujer? porque nadie sabe. quién Ahorita, diablos soy mira, yo. te ven, no, pero ahorita te ven la cara. ya Le vamos a con la crear un máscara. Instagram al de la muchachos, máscara. no piensen las mujeres Ahorita en dicen morbo. que el tuyo es el de la máscara. Sí, Le vamos a crear un Instagram, Ahorita el de comienza- la máscara, sí, lo Mira, vamos a poner. ahorita comienzan a tener morbo y cuando ven a ver al marido le compran una máscara de esta para ponérsela para imaginarse. Oye, ahora. Oye, muchachos, pero, Pero es que en este Coño, mundo la- hay de no, todo. la ¿Con, cosa con es- quién es que tú te estás juntando el mundo últimamente? tiene de todo, no, pero es verdad, se Bueno, atreven, el mundo tiene de Decía mi todo. abuelo que hasta el veneno se vende. Ahorita Gente. empieza a levantar pesas, No, pero eso está. y en vez de ser la camarita, ahorita le dicen el de la máscara. El de la máscara. De que No, te tú imaginé ves- anoche. Pero ¿qué de tú la crees que en máscara. verano yo voy a hacer? En verano yo me voy a poner para mí. Pero, Pachuco, mira lo que te voy a decir. Esos son Ahora. temas que yo hablé con mi esposo. Ajá. Yo le dije, si a mí me invitan para Planeta Los Foques, Oye. tú me pierdes. Oye, Oye, ahorita estoy desaparecida por cara todo de ese Pachuco. tiempo. oye. No, pero que ya La yo lo cara de hablé con mi Pachuco. esposo y ya eso está hablado. Tú te sabes cuando una mujer mía. No, pero no Si es que fuera ya- mujer no, tuya, ¿qué tú le que, dirías? baboso, tú lo aceptaras y te fueras con Toma, ellos también. ¡Toma! Con tu y gafas la voto. ¿Y cómo conté? Y va a tu vida. ¿Qué es lo que te mantenga? Dice Bill el Pérez. esposo Ay, ¿qué es mío lo no que va es, mi tan gente? lejos para Pachuco eso. mío. Dile de lo mío, ey. El esposo A mío, los él muchachos, sabe a dónde los dice muchachos, peligro. a los muchachos, tú sabes. Estate tranquilo que nosotros hablamos con el hombre ya. Por ahí nadie se muere, Pachuco. Mañana o pasado viene para acá. Que tiene una persona que se acabe el show. También. Pero dilo al aire. Pero ¿quién viene para Bueno, acá? decimos Compromételo al para aire. que la gente sepa quién viene. De Ah, aquí de Loren. Vamos a traer al alcalde para acá. Sí. Guau.
A Brian de Peña. Ay, santísimo, esto está candente. Sí, Señores, preparen Aquí hay fuego y esto Preparen se va a extender. la grabadora Esto de teléfono, esto se está preparen la grabadora. otornando. Déjame yo sacar un video para guardarlo. ¿Cuándo Sí. que viene? ¿Cuándo Viene un par de días. Ah, espérate, pero tú no dijiste que era mañana. No, mañana no. No diga día, di que viene pronto. Viene un par de días. Viene pronto. Yo que me avisa. Déjame Ustedes yo- estén atentos déjame yo que Brian de adelantar la vaina. Peña, el alcalde de Loren, viene para esta cabina en exclusiva. Esto va a ser sin relajo, esto va a ser debates. Un saludo para Billis ¿Qué Pérez, tiene que está él para diciendo que lo que ofrecer mi en gente, esta nueva Pachuco, que lo que gestión Es lo que mi en gente. Loren, Massachusetts? Si quieren comer comida clásica también, la fogata, la nueva Pero fogata. tú has mencionado la fogata Pero como la 15 fogata veces, la no- fogata pero que, mandó lo que que tenía mande que algo para Ya acá. hablamos, ya eso viene Ah, ahí. no, pues ya la fogata, ¿qué es lo que es? 190. Lo malo- aquí hay mira, chapeadores. De una vez, 198, desde que si tú es- dices algo, de una vez quieren Óyeme, chapear. 198 de la Loren es que está haciendo. La fogata nada más tiene una sola cosa mala, que yo no se la perdono. ¿Cuál? Que lamentablemente se me fueron muy lejos ahora. ¿Y a Ah, dónde se fueron? Ellos se Y, fue muy y ya le lejos. habló que va a resolver. Ellos estaban en la Lowell. ahora están las 100. Ahí pasó un incidente sí. y se estaban en Sao Loren, Ah, ahora sí, están sí, en la sí, Loren. el fuego que hubo. No, Ok. no. Sí. Ahora se mudaron. Oye, yo me iba a ir 100. caminando ahí. 198 de la Loren está ahora. Sí. Antes llega típico, frente a los medios. Entre típico y mamacita, ahí está. Ahí está fogata. Dile que vamos a Mamacita. negociar. Fogata. Para que salga. Tiene que cantearte con los muchachos por Oye, No, no, los porque negocios tú háganlo eres fuera del importante. aire, fuera del aire, fuera del aire. No, Ya. para que salga ahí, que salga ahí. Sí, fuera del aire. Fuera del aire, pues te estoy diciendo, fuera del aire. Fue el aire. Todos los barberos Esto- míos están por ahí exóticos. Los Oye, barberos exóticos, Macarita, sigan la tú quieres cuenta. andar chapeando. Es que, Cállate un poquito la boca, que hay cosas que no se hablan. A todos es los que, barberos. es que mira, imagínate. ya Que usted- mande tú el que quiera mandar, no Espérate, menciono a espérate, nadie. permiso. A todos los barberos de Loren también, que están, saben que también la entona, también tírenle por aquí a uno, por aquí nosotros lo podemos. Yo quiero invitar a un barbero para acá, pero un barbero rulay. Yo voy a invitar al. No, Ay, un mi amor. barbero rulay. Pero yo también tengo unas personas que invitar a vienen Erika, para acá voy a invitar a Erika, unos de estos días. al ¿Quién? Erika. Son de una estética. Sí. Dan clase para una estética y nos van a poner regia, bella Sí. y hermosa nosotras. Sí, nos ¿Cómo? van a dar ¿Cómo? nuestra. Y da masaje, da nuestra masaje. cosita en Da la masaje. Y da cara. masaje. Masaje, necesitamos masaje. Con Eh, happy ending, con No, happy ending. oye, yo creo que de paso se van hasta ustedes. Coño, que le pero van yo a hacer estoy, un- yo, Pero el no van a único pasar. que sale Una cara perdiendo bien soy yo chula. en toda la vaina, porque mira, ¿qué vaina me van a hacer? a mí Pero en no la te cara? preocupes que tu esposa Ah. te mira tu rostro. Eso es lo importante. Y ella te va a ver más bonito todos los días y te va a Esa querer mujer está más. por votarme a mí, muchachos. por Ya tan votarte, fea Saludo que Epa. tú eres. especial, saludo especial Tú para estás Billy loco. Pérez, mío personal, un guerrero Entonces, de la vida. Matt, para lo de Alofoque, que ya comienza el día 12, ¿qué domingo. tú tienes en expectativa sobre Planeta Alofoque? Que cuando voten a una, él me va a llamar a mí. No, son muchas cosas, porque más Y o en menos fin, ¿cuántos participantes son en realidad? son 20. Pero que mira, es que ya él lo ha dicho ya. Son 20, pero él tiene como un backup a más personas que ya están contratadas ¿Y porque dónde sale ese nombre, Planeta Los Foques? No, pero que eso loco. eso Ah, se lo pero por el dejo a él. caco de Blog, digo, el planeta. Que otra cosa, él- Por el caco de planeta. Yo pensaba como Porque que el show era él, cultura él se celeste. imaginó a Caco de Blog con un planeta Óyelo, en la óyelo, cabeza. espérate. porque No, el ¿tú conce- te acuerdas? el concepto, mira, el, ¿Cómo es conce- que se llama el cohete que salió para la luna? ahora? el Artemis 2. El Artemido Alofoque mandó un par de camaritas para Allá, sí, pa- pa- para pa- producirlo pa- desde allá, desde la pa- pa- luna. Sí, de que pues te pues, encontraban pues no gente te allá tires, arriba. cacacata. Que cuando venga Ariel, queremos Ariel hablar de eso, del Artemis 2 y de todo lo que ha pasado detrás de eso. Está muy interesante ese bow. Aquí alguien Oye, está Tienen una pregunta, preguntando. tienen una pregunta en YouTube. ahí. Billy Pérez dice, hey, ¿en El qué lío de quedó el lío de Santiago, ¿cuál lío de Santiago Santiago? Matías y Univision? ¿Cuál es Santiago? Que El de- bueno, el de bueno, Alofoque. en resumida, porque ya estamos terminando. Univision quería exclusiva de Planeta Alofoque y no le quería pagar a Santiago Matías y decidió no pasar El proyecto por ahí. no, el proyecto, pero era nada más una premiere.
Y no era supuestamente Güey, porque pero tenía que hubie- dársela a YouTube. Hubieron unos cuantos. No, porque era la No, porque exclusividad. YouTube quiere exclusiva. YouTube no exactamente. quiere compartir con nadie. YouTube quiere la exclusividad que se le da, obviamente, a Tiene que YouTube. Santiago Que este es lo paraguayo. que tienen que dar. No, tigres. nosotros vamos a llegar a ese nivel que YouTube, mira, nosotros vamos a ser exclusivos para ti. Pero Compartan, mi gente, compartan. Por el momento estamos transmitiendo en TikTok, en Facebook. Compartan, mi en gente. YouTube. Sigan a la plataforma. mi Luego, gente. más adelante, cuando ya estemos grandes, va a ser exclusivo para ti. Compartan, mi Ya gente, te sabes. compartan. Y nada, mi gente, sigan Señores, compartiendo. esto es del bloque TV Show. Muchas bendiciones y gracias por estar ahí Oye, con cada uno de estamos nosotros. activos, mi gente, compartan el like.